Muchas gracias, hermano, una vez más por la invitación, por permitirme el poder compartir no solamente la palabra de Dios, sino que también disfrutar de la comunión con ustedes. Y aunque sea de esta manera, se aprecia porque el Señor lo ha permitido así en estos tiempos. Así que muchas gracias, hermano, por poder estar juntos aquí. Bien, vamos a leer entonces en Efesios capítulo 6, versículo primero, vamos a comenzar la lectura. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta ahí vamos a leer en esta oportunidad en la palabra de Dios. Hemos visto los primeros 3 versículos de este capítulo y vamos a continuar. Solamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto hasta aquí. Hemos dicho que el capítulo 6 es la continuación de lo que ha venido diciendo en el capítulo 5, donde ha tratado acerca de el matrimonio, el deber conyugar, el esposo, la esposa. Ahora, en esta sección del capítulo 6 va a hablar de la familia, los hijos y los padres. Y después, versículo 5 hasta el 9, va a hablar de los siervos y de los amos. Y eso vendría siendo en la sociedad, en lo laboral. Entonces ahí tenemos cubierto todos los ámbitos de una persona: el matrimonio, la familia y la sociedad. Y para cada grupo de personas en el distinto ambiente donde se encuentra, hay instrucción de la palabra de Dios. Hemos dicho la responsabilidad del marido, la responsabilidad de la esposa, y ahora hemos dicho la responsabilidad de los hijos. Y de los hijos es obedecer en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo, es bueno, es honesto, es recto. Y fíjese que la obediencia es a ambos, ya que aquí la palabra padre es progenitores, padre y madre, pero los dice de esta manera: padres, a vuestros padres. Y la obediencia es un imperativo que ha dicho aquí el apóstol Pablo. Y la obediencia se enmarca, fíjese usted aquí, en el Señor. O sea, el creyente, el hijo en este caso, los hijos, debemos de reconocer primero que el Señor nos ha colocado en ese lugar, nos ha dado a esos padres que tenemos, y nosotros tenemos que obedecer a los padres porque esto es parte de lo que el Señor nos ha colocado, parte de lo que el Señor quiere para nuestra vida, y nos ha dado esta familia que tenemos. Yo sé que a veces he escuchado que a veces alguien dice, o los hijos dicen y reclaman contra los padres que tienen, pero la verdad es que es lo que el Señor nos ha dado, es lo que el Señor nos ha colocado en esta familia, es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y por lo tanto aquí nosotros le debemos obediencia en el marco del Señor, en todo lo que tiene que ver con el Señor, con lo que el Señor ha dicho. Y aquí es agradar al Señor obedeciendo a nuestros padres en todo lo que tenga que ver con las cosas del Señor. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, o que es uno de los mandamientos principales. Fíjese usted en esto de los preceptos que Dios ha dado en el Antiguo Testamento. Y aquí dice que tenemos que valorar,
que tenemos que apreciar, que tenemos que considerar. Y aquí sí que lo dice separado, a tu padre y a tu madre. O sea que el aprecio, la consideración, la valoración es a ambos. Y aquí lo menciona por separado, para que no haya confusión, no solamente a uno, sino que a ambos. Al padre y a la madre tenemos que valorar, tenemos que apreciar. Y esto dice, es el principal mandamiento con promesa. Hay promesas dadas. Hemos dicho que la vez pasada que algunos discuten que no es el primer mandamiento con promesa, ya que dicen que el segundo mandamiento también trae promesas. Pero aquí vamos a dejar o a decir solamente que es uno de los mandamientos principales que también trae promesa. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es lo que el apóstol Pablo aquí ha dicho. Entonces, fíjese usted que el Señor reconoce a aquellos que valoran, a aquellos que aprecian al padre y a la madre, y le va a ir bien. Y le va a ir bien porque eso es parte, fíjese usted, de lo que el Señor ha dado instrucciones a los hijos. Y aquel hijo que obedece a sus padres, lógicamente va a ser preservado de muchas cosas que no le ocurre a aquellos hijos que son desobedientes y que no obedecen y que hacen lo que ellos consideran pertinente sin tomar en cuenta a sus padres. Ellos van a tener consecuencias en sus decisiones que toman, sin considerar lo que sus padres han dicho. Por lo tanto, una consecuencia lógica de honrar al padre y a la madre es que, como expresa aquí, le va a ir bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. Bueno, eso es un poco lo que hemos dicho la vez pasada, y ahora nos toca entonces avanzar en el versículo 4. Y en el versículo 4, el apóstol Pablo va a hablar ahora a los padres, y va a decir así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora va a instruir a los padres. Y es sorprendente, queridos hermanos, de que no solamente el apóstol Pablo tiene palabras para los hijos, sino que también tiene palabras para los padres. Y nos va a ayudar a nosotros en lo que es la crianza de los hijos. Una crianza según conforme a la palabra de Dios. Y nos va a mencionar, lo primero que va a mencionar aquí es algo que nosotros normalmente hacemos de manera muy rápida, que es provocar a ira. Pero dice, y vosotros, en plural, porque se está refiriendo a todos los padres. Y dice, y vosotros, padre. Y esta palabra padre, aunque aquí aparezca en plural, fíjese que se refiere al papá, más que a la mamá, aunque algunos la incluyen. Pero aquí se refiere normalmente a aquel que pone la disciplina, aquel que pone las reglas en el hogar. Y está pensando en el padre, en el papá. Y fíjese que el padre es propenso en este gobierno del hogar a provocar a ira, a crear un resentimiento producto de la ira, de ese enojo que no se controla, que se sobrepasa, que va mucho más allá de lo que debería de ser un simple enojo. Entonces dice, vosotros padres, pero por ningún motivo, ese no significa por ningún motivo, provoquéis a ira a vuestros hijos. Son nuestros hijos. Son los hijos que son de ustedes, que Dios les ha dado por herencia. Y fíjese que Dios ha dado esta herencia a nosotros los padres, porque es estimado de gran valor los hijos y nos está pidiendo a nosotros los padres que no los provoquemos a ira. Que no provoquemos a aquellos hijos en una actitud de rechazo hacia los padres por una
a veces por un mal gobierno o por alguna disciplina injustificada. Fíjese que a veces se puede actuar de manera cruel, de manera abusiva, incluso hasta se puede ser burlesco con los propios hijos. Se les puede criticar en demasía. Se puede ser injusto. A veces se les puede humillar, avergonzar públicamente. Todo eso hace que el niño sea provocado, que el hijo sea provocado a ira. Es algo que nosotros producimos con nuestro actuar. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, padres, examinen cómo actúan. Y entonces va a decir algo que no debemos hacer, pero después va a decir algo que sí tenemos que hacer. No hay que invertir las cosas. No hay que hacer lo que dice que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es provocar a ira. Y lo que sí hay que hacer es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces nosotros invertimos las cosas. A veces les provocamos a ira y no los disciplinamos y no los amonestamos. Pero el apóstol Pablo aquí está colocando las cosas en su lugar, en su justa dimensión, en su justo orden divino. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero sí es lo que tenemos que hacer. Y dice, sino que criarle. Esta expresión criar significa educar, significa proveer, significa nutrir, preocuparse de ellos. Y entonces nosotros tenemos que nutrir o tenemos que educar a los hijos en disciplina. En eso tenemos que hacerlo. Y la disciplina tiene que ver con enseñar. Y dice entonces nosotros que tenemos que educar a nuestros hijos en la enseñanza. Y ahí tiene que ver con instruir en palabras, en enseñarle a los hijos, en expresar lo que la palabra de Dios expresa en cuanto al comportamiento de los hijos. Y uno tiene que educarlos por la palabra de Dios. Este es el instructivo de educación, no lo que muchas veces la sociedad impone, o el lugar o en el país donde usted está, donde tergiversan la educación y donde pareciera que nosotros entregamos sin mayor esfuerzo a nuestros hijos a esa educación. Entonces Pablo dice, no, ustedes tienen que criarles en disciplina, tienen que educarlos con palabras, tienen que poner por delante la palabra de Dios para que sean educados con un temor a Dios. Y además dice, y amonestarles. Y esa palabra amonestar tiene que ver con corregir, con llamar la atención. Pero a veces no solamente basta educar con palabras, sino que también hay que amonestar. Y aquí implica la disciplina. Aquí sí que implica la disciplina. Lo anterior implica la instrucción. Poner por delante la palabra de Dios para que sean educados. Y la amonestación tiene que ver con corregir y a veces con disciplina. Pero todo eso en el marco del Señor. Fíjese entonces que tanto los hijos que tienen que obedecer a los padres en el Señor, los padres tenemos que educar a los hijos y tenemos que amonestar a los hijos, pero también en el marco de las cosas que el Señor nos indica en su palabra. Entonces, una cosa más interesante es que el apóstol Pablo involucra al Señor en la educación y en la amonestación de los hijos. E instruye a los padres a que consideren también que el Señor está sumamente preocupado en que los hijos sean educados y en que los hijos sean amonestados en todas las cosas que tiene que ver el Señor y en lo que el Señor ha dicho. Entonces,
Entonces, hermano, fíjese que cuando nosotros educamos de manera correcta y amonestamos de manera correcta a nuestros hijos, el Señor se siente complacido, se siente agradado, y Él se involucra en esa educación y en esa amonestación. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay suficientemente material, hermano, en Proverbios sobre todo, no solamente a los hijos, sino que también a los padres, en cómo ellos tienen que actuar. Voy a leer solamente algunas expresiones para que nos demos cuenta que estas expresiones también estaban consideradas en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Proverbios, que Salomón instruye. Dice, por ejemplo, hablando del hijo, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y aquí el padre tiene que instruir. Y la instrucción tiene que ver con el que el padre tiene que señalar el camino, tiene que indicar el camino por dónde transitar. Aquí no se puede dejar a la familia y sobre todo a los hijos que ellos busquen su propio camino. Uno tiene que indicarles como padre el camino correcto a seguir. La familia no es como un cerro sin camino donde uno va con un machete ahí haciendo camino por donde uno crea, por donde uno piense que es correcto transitar. No. El padre tiene que instruir. Entonces dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección, la ayuda de tu madre. La instrucción, la dirección de tu madre. Y la madre ayuda para que el hijo transite por el camino trazado que se ha dado en el hogar. Bueno, y así hay varios versículos, hermanos. Es un buen ejercicio poder estudiar en familia el libro de los Proverbios, donde hay bastante enseñanza para la corrección, la educación de los hijos a los padres. Pero bien, queremos seguir avanzando. Y ahora fíjese usted, versículos 5 al 9, el apóstol Pablo va a tratar lo que diríamos nosotros en el ámbito laboral, en el mundo laboral, en la sociedad. Y va a hablar una vez más, primero a los siervos, y por último va a hablar a los amos. Y entonces va a decir 4 versículos relacionados con los siervos, donde en primer lugar, versículo 5 menciona a los siervos y la autoridad que hay sobre ellos. Ellos tienen que apreciar que los siervos tienen a alguien por sobre ellos. Pero vamos a ver después quién es esa autoridad que está sobre los siervos. Versículo 6 va a hablar de la calidad del trabajo que ellos deben de desarrollar, que ellos deben de desempeñar. Versículo 7 va a hablar de la disposición a realizar las tareas que se le han encomendado. Y entonces va a hablar ahí de la disposición interna. Versículo 8 va a hablar de la recompensa. Aquel que actúa, que obra, que trabaja, que realiza las cosas de acuerdo a lo mencionado anteriormente. Y en el versículo 9 les va a decir a los amos que ellos también deben de considerar su actitud o deben tener consideración para con sus siervos. Y también los va a unir a aquella autoridad máxima que está por sobre todos nosotros. Entonces, versículo 5 dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y esa es la autoridad que el apóstol Pablo pone por delante. Y fíjese que esto nos va a ayudar sumamente a todos nosotros que estamos en el mundo laboral. Porque lo que va a hacer el apóstol Pablo, y es lo mismo que ha hecho anteriormente, tanto con los hijos, con los padres, es que miren y aprecien al Señor y actúen considerando al Señor. Y aquí entonces le va a decir a los siervos que también tienen que poner la mirada en el Señor. Pero aquí utiliza la palabra Cristo. Y aquí en el fondo nos va a decir que tenemos que considerar, que tenemos que apreciar
aquel ser divino, aquel que está en los cielos, aquel que es el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y que estuvo en este mundo trabajando para el Padre, en el trabajo que el Padre le encomendó. Y entonces nos va a decir que nosotros tenemos que considerar a este ser divino que trabajó en esta tierra, agradando al Padre. Y entonces dice, siervos o esclavos, esa es la palabra aquí, esclavos, obedecer, es un imperativo. Y eso nos habla de someternos, de colocarnos por debajo. En otras palabras, nos está diciendo o nos está ayudando el apóstol Pablo a que nos ubiquemos en el rol que nos toca desempeñar en esta porción. Y los que somos siervos, los que somos trabajadores, tenemos que ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Y entonces ese lugar es obedecer. ¿Y obedecer a quién? A vuestros amos. Aquellos que no están en el mismo lugar que están los siervos, sino que están en una posición arriba de los siervos. Así Dios lo ha permitido. Así Dios lo ha establecido. Hay siervos y hay amos. Y cada uno de nosotros tiene que aceptar y tiene que apreciar el lugar que Dios nos ha dado y nos ha colocado. Entonces dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, humanos, aquellos que Dios ha permitido que estén sobre nosotros en el ámbito laboral. En el ámbito laboral. Hay un propósito aquí. Y que Dios ha permitido que en este ámbito laboral yo tenga jefes. En el tiempo del apóstol Pablo, amos terrenales, humanos, según la carne. Entonces dice que nosotros tenemos que obedecer con temor, con reverencia significa esa expresión, con respeto, con consideración, y además dice con temblor. Y esa palabra temblor significa con responsabilidad, con sentido de la responsabilidad que se me ha encomendado en la tarea que tengo que realizar. Entonces, en realidad, la obediencia que yo tengo que demostrar o que tengo que realizar en mis labores es respetando lo que se me ha dicho que tengo que hacer y siendo responsable, llevando a cabo lo que tengo que realizar. Eso es lo que yo tengo que hacer en el mundo laboral. Tengo que ser respetuoso y responsable. Y además dice, con sencillez. Esa expresión significa generosidad, sinceridad, de vuestro corazón. O sea, no solamente exteriormente yo tengo que mostrar una actitud, sino que esa actitud debe estar en mi corazón, debe estar aquí adentro en lo interno. Y para que eso sea una realidad, dice, como a Cristo. O sea, para que haya una realidad interna, yo tengo que considerar que mi trabajo, que mi servicio, lo estoy realizando como si estuviera sirviendo al Señor. Entonces, fíjese usted que el apóstol Pablo nos está ayudando a nosotros a que todas las labores que nosotros realizamos las consideremos como si la estuviéramos haciendo a Cristo. A Cristo. Aquel que está en el cielo. Aquel que habla de su divinidad. Aquel que habla como aquel que estuvo delante de Dios en el cielo. Cristo habla de su divinidad. Y entonces nos está relacionando con aquel ser divino, que es Cristo. Entonces, fíjese, hermanos, que nosotros en nuestras labores, en nuestros trabajos cotidianos, el que sea, es como si estuviéramos sirviendo a Cristo, aquel que está en el cielo. Y eso es una maravilla inmensa. Y eso cambia automáticamente mi manera de ver mi labor, mi trabajo. Y entonces, queridos hermanos, esto nos va a ayudar para que la carga laboral no sea tan agobiante, para que no nos quejemos tanto de las labores que tenemos que hacer porque estamos mirando
aquel que tenemos por delante, pero Pablo dice, no miren al que está ahí por delante, no miren al que ustedes ven que está por sobre ustedes, sino que miren mucho más allá, miren al cielo, levanten la vista y miren al cielo, ahí donde está Cristo. Y todo esto que ustedes están haciendo, lo están haciendo para Él. Están llevando a cabo toda esta labor porque le están sirviendo a Cristo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el trabajo que tenemos es para también servir a Cristo en ese campo laboral. Pero agrega, versículo 6, no otra vez. O sea, por ninguna manera que vuestro servicio sea al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino, es decir, no a lo anterior, pero sí a esto, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad o el deseo o el querer de Dios. Y entonces otra vez insiste en el corazón, otra vez insiste en ser siervos de Cristo, pero agrega aquí, no sirviendo al ojo. Es decir, queridos hermanos, el ojo o el hombre aquí, porque después dice, como los que quieren agradar a los hombres, el ojo y el hombre no son los amos, no son los jefes, no son a quienes realmente estamos sirviendo, sino que estamos sirviendo a Cristo, porque somos siervos de Cristo, porque somos esclavos de Cristo. Y de alguna manera Cristo ha permitido que nosotros realicemos esa función en ese lugar, con esas personas que tenemos alrededor y con esos jefes que tenemos, con esas autoridades que Él ha puesto sobre el mundo laboral. Pero que nuestros ojos no deben estar pendientes de ello, de lo que ven nuestros ojos naturales, sino que tienen que estar pendientes de que estamos sirviendo a Cristo, aquel que está por sobre lo que vemos y que está allá en el cielo. Entonces otra vez está animando, pero además agrega, dice, sino como siervos de Cristo de corazón. Y el corazón, fíjese usted que es el lugar donde el hombre toma las decisiones, donde el creyente toma las decisiones, es el asiento de la voluntad. Y entonces está diciendo que en ese lugar estratégico nos demos cuenta que es voluntad de Dios, que es el deseo de Dios, que nosotros sirvamos en esa función como al Señor, como sirviendo a Cristo. Y entonces, fíjese usted que aquí nos damos cuenta, querido hermano, que el Señor nos ha dado un lugar para servirle a Él, en ese lugar. Estaba pensando que cada uno de nosotros que tenemos un empleo, un trabajo que desarrollar, fíjese que quizás somos los únicos que podemos relacionarnos con las personas con las que nos relacionamos. Quizás somos los únicos con los cuales tenemos acceso a los jefes que tenemos. Y quizás somos los únicos que podemos testificar de Cristo. Aquellas personas que están alrededor nuestro por la labor que el Señor nos ha permitido y nos ha dado que podamos realizar. Entonces fíjese que uno puede servir a Cristo y debe servir a Cristo en el lugar que el Señor nos ha dado. Y si uno lo mira de esa manera, fíjese que el trabajo se hace más ameno, que el trabajo se hace más a gusto. Y en vez de estar mirando hacia el lado lo que nuestros ojos ven, van a dar gracias a Dios por este trabajo que tenemos, por la labor que realizamos, y le vamos a decir al Señor que nos ayude a poder servir y a cumplir como Él se merece, y que nos ayude también a hablar de Cristo en ese entorno. Entonces, vuelvo a decir, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, o sea, solamente cuando ven a la jefe, ven a aquel que está sobre uno,
ahí uno comienza a mostrar una actitud servicial y dice, no de esa manera, no cuando lo están viendo nomás, no cuando el jefe esté presente, sino como esclavos o como siervos de Cristo, de corazón, en el interior, con esa actitud servicial del corazón, haciendo la voluntad, el deseo de Dios. Fíjese que es deseo de Dios, es voluntad de Dios, procede de Dios, que el creyente desarrolle su labor sirviendo a Cristo de corazón, de corazón. Pero dice ahora, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y aquí cambia de Cristo al Señor. Y aquí lo que tenemos es la disposición. Si el versículo anterior era la calidad, o sea, tiene que ser de corazón, el servicio de corazón, y aquí tiene que ver entonces con la disposición, es decir, dándonos cuenta que es un servicio de bien, que hace beneficio, que produce beneficio, que produce disposición agradable y buena hacia los demás, porque uno lo está haciendo como al Señor. Y ahora reconocemos nosotros, ahora reconocemos el señorío en el trabajo, en la labor que nos ha tocado desempeñar. Y entonces dice que este servicio produce una buena voluntad, o debería de desarrollarse con una buena voluntad. Esto quiere decir una buena disposición. Fíjese que la palabra voluntad tiene que ver con la mente. Y entonces está diciendo en realidad que yo en mi mente tengo que tener y darme cuenta que eso es agradar al Señor. Es como si lo estuviera haciendo para el Señor. Y si yo me doy cuenta en mi mente que el trabajo que estoy realizando es para el Señor, eso va a producir en mí una buena disposición. Y esa buena disposición va a producir beneficios, va a ser provechoso, va a tener una buena disposición para realizar la labor que yo debo realizar, porque es para el Señor, para aquel que tiene la preeminencia, para aquel que tiene la autoridad absoluta, para aquel que está por sobre todas las cosas y es la máxima autoridad. Y entonces yo voy a realizar mi labor como agradando, como sirviendo al Señor y no a los hombres. Y entonces fíjese usted que aquí el apóstol Pablo me dice que el trabajo que desempeñamos es un tremendo privilegio para reconocer el señorío de Cristo. ¿Por qué el señorío de Cristo? Porque estamos en un lugar que el Señor nos ha colocado. Y estamos haciendo una función no para ser visto de los hombres o para los hombres, sino que para el Señor. Y fíjese que hoy por hoy eso va a llamar mucho la atención a nuestros compañeros de trabajo. Incluso va a llamar la atención a los que están en una posición de jefatura. Y va a producir que el creyente no solamente sea considerado como una persona confiable, sino que una persona que en el día de mañana le van a poder llamar y le van a poder preguntar por qué actúa de esa manera. Y todo eso va a permitir que sea para la gloria del Señor. Y usted va a poder decir, lo que pasa es que yo en estas labores que en realidad me ha tocado realizar y por la cual yo recibo una remuneración, en realidad yo lo hago como para el Señor. Y usted va a poder testificar de su Señor. Y usted va a poder decir que Cristo es su Señor. Y va a poder contar por qué es su Señor.
Y nosotros vamos a poder decir aquí, incluso a nuestros amigos, a nuestras visitas que nos acompañan en el día de hoy, que Cristo es nuestro Señor porque nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Fíjese que la palabra de Dios nos ha dicho que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nosotros hemos creído en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, en la resurrección para nuestra justificación. Y hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestra vida, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y podríamos hablar de Jesucristo y del Salvador. Pero versículo 8 dice, sabiendo. Y esta expresión quiere decir que nosotros debemos de entender y de comprender. Y entonces aquí nos va a ayudar un poquitito y nos va a decir acerca de la recompensa. Y el apóstol Pablo nos va a decir, es necesario que nosotros debemos entender, debemos de comprender de que va a haber un lugar donde se va a juzgar todo lo que nosotros hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes comprendan, yo quiero que ustedes entiendan que el bien que cada uno, esto es individual, cada uno, y el bien se refiere a lo bueno que han hecho, a la manera de actuar, dice que el bien que cada uno hiciere, realizare, cumpliere, y eso habla de acción, eso habla de movimiento, es decir, el creyente tiene que mostrar una acción en lo laboral, en el desempeño laboral. ¿Se imagina usted que a usted le pagan un sueldo por hacer tal cosa y usted no lo hace porque no hay un jefe ahí? Y llega a fin de mes y se presenta el dueño o el jefe, le dice, ya vengo a retirar lo que te encargué, y usted y se deshacen explicaciones. ¿Quién queda mal, hermano? ¿Quién queda mal? El que más mal queda es el Señor. Y entonces dice, tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender, tenemos que comprender que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá. O la idea ahí es recobrará, recuperará. Y fíjese que aquí está apuntando a un momento donde el creyente va a ser llamado por el Señor y se le va, en sentido de recompensa, se le va a otorgar el fruto de lo que ha actuado en este mundo, de lo que él ha desempeñado en este mundo. Porque el Señor no es deudor de nadie. Y si en lo laboral uno en realidad no está sirviendo al hombre y a los ojos, sino que como al Señor, el Señor va a recompensar ese servicio. Y entonces, fíjese usted que aquí eleva a una posición celestial, diríamos nosotros, el trabajo, honra el trabajo. A propósito, el trabajo no es producto de la caída de Adán y de Eva. De hecho, ellos tenían que trabajar antes de que cayeron en pecado. Es honroso el trabajo. El trabajo lo dio Dios y se los dio a ellos que tenían que elaborar la tierra, trabajar la tierra, sojuzgar la tierra. En los planes de Dios está el trabajo. Y tanto es así que el apóstol Pablo dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Que no coma. Porque somos llamados a trabajar. Y entonces el trabajo es elevado. Es honrado por Dios. Y entonces dice aquí, quiero que comprendan que el bien que cada uno hace, ese bien recibirá del Señor. O sea, el Señor se compromete a retribuir, a pagar, a devolver, a recompensar lo que usted ha hecho para Él.
Y lo sorprendente aquí, que lo está diciendo en el ámbito laboral o social, diríamos aquí nosotros en la época del apóstol Pablo, al esclavo se lo está diciendo. Y fíjese que el esclavo no tenía muchas opciones, o obedecía, no tenía más opciones. Hoy día hay creyentes que si no les gusta el trabajo donde están o porque, no sé, no les gustó el jefe o lo que sea, renuncian y buscan otro. Bueno, el esclavo no podía hacer eso. El esclavo estaba ahí. Y moría ahí si es que no podía obtener la libertad. O su amo le daba la libertad. Y entonces se le está diciendo al esclavo que va a tener una recompensa. Pero no de su amo. Del Señor. Del Señor. Y nos está llevando, fíjese usted, a aquel momento glorioso, donde estaremos con el Señor, en el tribunal de Cristo, donde vamos a recibir, según lo que hayamos hecho, para el Señor. Pero fíjese que dice, sea siervo o sea libre. El Señor retribuirá, recompensará, pagará, ya sea al esclavo o ya sea al libre. No hay, y lo va a decir más abajo, versículo 9, no hay acepción de persona delante del Señor. Versículo 9 dice, y vosotros amos, y ahora va a hablar a los amos, a los que están en esa posición más elevada que los esclavos. Le dice, haced con ellos lo mismo. ¿Qué significa hacer con ellos lo mismo? Bueno, significa que ellos tienen que actuar de la misma manera, benéfica, para con los esclavos. No deben ser opresor de los esclavos, ya que más adelante va a decir, dejando las amenazas. Dejen de lado esa actitud amenazante. Eso que en realidad lo único que provoca es ocasionar un daño, la intención de dañar, de ocasionar algún mal, algún perjuicio. Dejen esas amenazas, dejen eso. Y dice, también a ellos, busquen el bienestar de aquellos que son sus esclavos. Y aquí hay palabras para los que están en autoridad en el mundo, en el campo laboral. Y les dice que ellos tienen que buscar el bien de sus operarios, de aquellos que están bajo sus órdenes. Tienen que buscar el beneficio. De la misma manera que ellos buscan el beneficio, los esclavos buscan el beneficio a sus amos, los amos deben buscar el beneficio a sus esclavos, dice, sabiendo, y es la misma palabra, comprendan, entiendan, que el Señor de ellos, de los esclavos, es vuestro y está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Él, que está en el cielo, y que Él es el amo, y es el amo del siervo y del que es libre, para Él no hay diferencias en que usted sea el amo o en que usted sea el esclavo. Para Él no hay acepción de personas. Entonces aquí termina esta sección donde el apóstol ha tratado estos tres ámbitos del matrimonio, de la familia y del campo laboral. Pero quiero abocarme ahora unos minutos a aquellos amigos nuestros. Hemos leído que el apóstol Pablo le dice a los amos que dejen las amenazas. Y fíjese que quiero leer o contar en realidad un acontecimiento que ocurre con el apóstol Pablo cuando está con el apóstol Pedro, y Juan cuando van al templo y sanan a un hombre que estaba ahí paralítico en la entrada del pórtico, la Hermosa. Y fíjese que causó gran conmoción ese acontecimiento, juntó muchas personas
Y Pedro comenzó a hablar y comenzó a decir que lo que había sucedido era en realidad por el nombre, la autoridad y el poder de Jesucristo. Y comenzó a anunciar sobre la resurrección de Jesucristo sobre los muertos. Y eso, fíjese usted, que derivó en que se acercaron los sacerdotes y los guardias y los tomaron presos a ellos. Y ellos le dijeron que con qué autoridad ellos hablaban estas cosas. Y ellos dijeron que con la autoridad de Cristo. Y ellos dijeron que en realidad con la autoridad que el Señor les mandó, ellos están hablando de la resurrección de Jesucristo y de que hay salvación en Jesucristo. ¿Y sabe lo que hicieron estas autoridades? Les amenazaron. Es la misma palabra que aparece allá en Efesios capítulo 6, versículo 9. Les amenazaron y les pegaron, les azotaron. Y ellos salen contentos de haber sido considerados como dignos de ser testigos de Jesucristo. Pero quisiera enfatizar esta expresión que los apóstoles dijeron. Versículo 12 del capítulo 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese que el apóstol Pedro estaba hablando de Jesucristo, que es la piedra escogida, es la piedra angular, aprobada por Dios, pero que cuando ellos, los sacerdotes, examinaron a Cristo, lo consideraron como una piedra reprobada, es decir, que lo apreciaron, lo miraron y la conclusión fue esta: no encaja, no nos sirve a nosotros, no es lo que esperábamos. Y la tomaron y se deshicieron de ella, la lanzaron lo más lejos posible, no querían saber nada más de Jesucristo. Y pensaron que una manera de deshacerse de Jesucristo era condenarle, era acusarle y condenarle injustamente. Y lo hicieron así, pensando que esa era la manera. Y lo condenaron a muerte. Y Jesucristo murió. Y el apóstol Pedro dice que él murió por nuestros pecados. Pero ahora, dice Pedro, él ha resucitado. Se ha levantado de entre los muertos y hoy está vivo. Y queremos decirle a todos ustedes, dice Pedro, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted pueda ser salvo, porque Él está vivo. Ustedes le condenaron, ustedes le crucificaron, pero Dios le ha levantado de entre los muertos y le ha hecho Señor. Es decir, lo ha colocado en el lugar más alto que puede estar. Es Señor de todo. Y es el glorioso Cristo que un día vendrá, ya sin relación con el pecado. Y ustedes, cuando le vean, su pueblo va a llorar, porque mirarán al que traspasaron y se darán cuenta que Él es el Cristo. Pero Dios ya lo ha dicho en su palabra. Ellos no lo han querido reconocer. Y ahora Pedro, una vez más, le va a decir que en ningún otro hay salvación. Fíjese usted que aquí se han juntado los sacerdotes. Está el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Otra vez Dios en su misericordia le da la oportunidad a estos hombres para que ahora de labios de los testigos de Jesucristo. Yo no sé cuántas oportunidades usted ha escuchado de Cristo. Hoy día tiene una oportunidad más de labios de personas que han creído en Cristo, que somos testigos de Jesucristo, de esa realidad que Él efectuó y de la salvación que Él ofrece, porque nos ha dado vida eterna y el Espíritu Santo a aquellos que hemos creído en Él. Y queremos una vez más decirle que en ningún otro hay salvación. Es decir, el único que es Salvador
y que puede ser Salvador es Jesucristo. No hay otro. No hay otro que se le iguale, no hay otro que sea similar a lo que Él es y a lo que Él hizo. No hay ningún otro, pero absolutamente ninguno. Y entonces Pedro habla de la exclusividad del Salvador. No busque otro Salvador, no busque otra manera de salvarse, no la hay. Está, y con sinceridad y con amor se lo decimos, está malgastando el tiempo buscando otra manera de ser salvo. Jesucristo es el Salvador. Él murió por usted. Y por esa razón, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo. Eso es lo que el sumo sacerdote de la época y todos los que con él estaban no querían creer. No querían creer. Le pregunto, querido amigo, ¿cuál es su actitud para con Jesucristo, con lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted? ¿Lo cree? ¿Usted cree que Cristo murió por sus pecados? ¿Usted cree que sus pecados son tan condenables delante de Dios que merecen la muerte y que Cristo murió por usted? ¿Cree esta verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre u otra persona bajo el cielo dado a los hombres. Fíjese que Jesucristo fue dado por Dios. Dios lo ha dado y Él quiso venir. Y Dios da un Salvador que es Cristo Jesús, el Señor. Entonces dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Querido amigo, le queremos invitar a que usted se dé cuenta que está perdido por sus pecados y condenado delante de Dios, pero que pueda mirar a Jesucristo, el único Salvador, que pagó con su vida todos sus pecados. Es lo que Dios le quiere dar, un Salvador, y es lo que usted tiene que recibir por la fe si quiere ser salvo. La decisión es suya. Dios le da un Salvador. Usted decide si lo recibe o no. Es el deseo nuestro que usted pueda creer en Cristo, pero usted toma la decisión. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Cristo hizo la obra completa de salvación. Y usted tiene que creer en Cristo para recibir al Salvador. Que el Señor le ayude para que pueda entender la seriedad y la gravedad en la situación en que se encuentra sin Cristo y pueda recibir a Cristo por la fe. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias una vez más, porque tu palabra es sumamente clara y nos lleva a considerar a la persona de Cristo, el Salvador y el Señor. Gracias, nuestro Dios, porque Él es el que vino del cielo y dio su vida en este mundo para salvar a pecadores perdidos como nosotros. Y una vez salvados, podemos servirle el tiempo que nos queda en este mundo. Padre, te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad no solamente de creer en Cristo y ser salvo, sino que también de rendir nuestras vidas al servicio tuyo. Ayúdanos, nuestro Dios, para apreciar
este tremendo honor y privilegio que tenemos tus hijos. Pero también queremos rogarte que tú puedas cautivar, que tú puedas inquietar los corazones de aquellos que aún no han creído, para que puedan darse cuenta el tremendo honor y privilegio de tener a Cristo como Salvador y poder servirle. Padre, dejamos estas cosas delante de ti, dejamos tu palabra y nuestros corazones delante de ti, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.